un virus ARN, que ya lo sabemos, el orden de movilidad, familiar de movilidad y tiene un núcleo que pues, que es el núcleo también ya lo sabemos, que es la que ayuda a los proteínas comunes. Y tiene unas proteínas que son la GP5, proteína L y proteína N, que la una ayuda para la GP5 ayuda para la destrucción celular, básicamente, y la proteína M y la proteína N son las que ayudan a la multiplicación. Tenemos que afecta los macrófagos y tiene pues, gran variabilidad entre las clases de virus porque antes se tenía como etiología o pues se lo tenía clasificado en dos grupos, pero se están haciendo estudios y la recombinación dio otro subtipo y dio otro tipo de variabilidad, ¿sí? Los tipos, como les decía, hay uno europeo y hay uno americano que pues están dependiendo de las zonas en donde se desarrollan, pero pues también ha habido estudios que nos dicen que se ha identificado también un tipo asiático. La multiplicación viral básicamente es primero entre macrófagos, como ya les dije, afecta a los macrófagos, entra primero a los macrófagos de la tónsila y luego se va para los pulmones, entonces ahí empieza a afectar el tracto respiratorio. El contacto, pues por lo general la transmisión es, lo agarro y a las 10-12 horas empieza como a replicarse en los macrófagos. Vamos a encontrar pues en la transmisión que se elimina por secreciones, pues, orina, semen, que es pues, muy importante en el tema de la producción, en secreciones nasales, también en secreciones de glándula mamaria, heces y por saliva. La transmisión se puede dar por comportamientos lesivos porque pues, ya nos había explicado y ya lo habíamos leído que los chanchos entre ellos son bastante agresivos, entonces se muerden bastante y ahí inoculan el virus. También se puede dar por el chapeteado, por el corte de colmillos, por el escole y por la aplicación de medicamentos y vacunas cuando no se hace un debido protocolo y se sigue reutilizando la misma aguja para todos los chanchos. También hay una transmisión que es de la chancha al feto como tal y eso se da después del día 90 de la gestación. Entonces, del día 90 en adelante, si agarra el virus, empieza a afectar a los humanos. Y pues va un poquito más listo. A ver, Enrique, si tú nos dices ahí que tenemos que tener en cuenta con el chapeteado, corte de cola, descolmillado, vacunación, aplicación de medicamentos, bueno, en el descolmillado, ¿cuál sería el protocolo? Ya no se usa, ¿no? Y ustedes lo han visto en Botana, ¿no es así? Ya no se hace. El descole tampoco se hace. Si en el dado caso que fuese necesario hacerlo, porque va a haber momentos en que se haga, esto no es una camisa de fuerza, no, es que aquí no lo hacemos y así, no sé, haya mutilaciones entre los cerdos de las colas, pues tocará tomar en algún momento una decisión de si se hace o no se hace. En el momento que se hace, ¿cuál es ese protocolo? Bueno, primero mencionaban, porque pues hay unas producciones, o sea, salían varios artículos, ¿no? Sí. Su merced nos había pasado en los manuales, y yo creo que todos lo leímos, hacerlo con la debida desinfección, pues desinfectando los materiales con yodo, con soluciones antisépticas. Y también tener bastante cuidado, pero pues el problema era que decían que si usted utilizaba el mismo instrumento para todos, había más probabilidades que se transmita el virus. Prácticamente hacer el corte de cola y hacer el descolmillado es un proceso quirúrgico. Y nosotros, los médicos, tenemos ya un estándar de manejo de todo el instrumental quirúrgico. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la recomendación? Porque, a ver, ¿a qué voy? Siempre yo los llevo y los traslado al campo, porque ustedes son los que tienen que salir a dar la recetita o hablar. Entonces, no, sí, desinfecte y corte colas. Y corte colmillos, pero desinfecte bien. ¿Cómo? A eso están los problemas. ¿Cómo? El instrumento quirúrgico. Exactamente, todo tiene un protocolo. Hoy en día, en toda la vida, de todo hay protocolos. Eso se los aprendieron los ingenieros industriales. Todo es protocolizado. Entonces, acá, sí, por eso era nuestro desorden antes. Eso lo tenemos que protocolizar. Tú tienes que decirnos, en este caso, y eso es lo que vas a aumentar, cuál es ese protocolo, pero más sin embargo, comenta. Pues, por lo general, pues, lo que ya mencionaba, igual que los que su merced nos ha mencionado, una, la utilización de yodo, tanto antes de hacer, dentro, pues, en la cavidad oral, en la cavidad bucal,
hacer la desinfección con yodo antes y después de hacer el descolmille se aplica también el yodo. En cuanto al instrumental quirúrgico, siempre se lo hace con amonio cuaternario, con derivados de amonio cuaternario, que se lo deja pues echa, pues por lo general los jabones vienen con indicación, ¿no? Cierta cantidad o ya traen la medida y uno la echa y la deja con agua. Entonces, miren algo tan sencillo. Alguien me dice, no, hay que desinfectar. Yo ya se los había dicho, sí, pero desparasiten, desinfecten. Y eso es lo que lastimosamente llegan a hacer los profesionales. ¿Cómo? El productor se queja, lo digo por experiencia propia, y por eso cambiamos la metodología de lo que ustedes exponen, porque simplemente me nombran las cosas, o nombran ustedes las cosas, pero nunca plasmamos lo que realmente se debería hacer. Entonces eso va para todos, ¿no? Para todas las enfermedades y todo lo que sigue. Si me proponen algo, tiene que estar especificado, ¿no? ¿Qué pasa? Los productores tienen ese problema. Los pequeños, medianos y grandes, sí, desparasiten, sí, desinfecten. ¿Cuál es el mejor protocolo para desinfectar? Yo lo hago así y a veces está mal. Entonces, eso es como para que lo tengamos en cuenta y siempre lo manejemos dentro de nuestro plan de trabajo. Listo. Listo. Vamos a empezar con los signos clínicos y pues se dividen, o pues lo que nos expone por Colombia, que de ahí pues salió la mayoría de la exposición, es que en las hembras de cría va a haber una sintomatología, en los machos reproductores otra, y en la unidad de producción como tal en general pues va a haber otra. En las hembras de cría va a haber fetos modificados, abortos, fetos autolíticos, o pues es el proceso de que las mismas enzimas del feto pues empiezan a degradar. Ausencia de la gestación, lechones débiles y con variación en el tamaño y celos irregulares. En cuanto a los machos, va a haber una disminución de líbido, falta de apetito, fiebre y reducción de la calidad seminal. Empieza la reducción de la calidad seminal de 1 a 2 semanas después de la infección. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a disminuir el movimiento, va a disminuir la cantidad de semen y la cantidad de espermatozoides. ¿En cuánto tiempo se vería reflejado? Bueno, primera, las hembras, en las hembras de cría, ¿cómo explican los celos irregulares? ¿Cómo lo entienden? Porque no solo para ustedes, va para todos. ¿Cómo explican los celos irregulares? ¿Por qué dan celos irregulares? Espera, es que ahí había como una contradicción porque decía que a los 21 días, creo que de la infección, a repeticiones cíclicas a los 21 días. Eso es lo normal. Pero no, ajá, y después se corría como a los 35, pero no explicaban específicamente del por qué. Exactamente, a eso es a lo que vinieron aquí ahora, a deducir. O sea, todo puede estar ahí, pero los médicos, los de criterio y los de investigar son ustedes. ¿Por qué creen que dan los celos irregulares? Problemas hormonales. ¿Por qué? Problemas hormonales. ¿Y el virus puede afectar hipotálamo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Verdad? No, o sea, porque no está como en un equilibrio, no se está enfermo. Por el estrés. Porque afecta al sistema reproductivo. La nutricional. Me convencen todavía. Otra. Sí, puede tener un efecto nutricional y puede haber un celo irregular. Otra. Muy relacionada con lo que dices al principio. Si es un problema que produce afectación reproductiva, ¿qué puede haber con esos fetos que pueden estar de 21 días, ejemplo? Muerte embrionaria. Reabsorción. Como reabsorción. Como se muere el feto, el celo irregular, ella vuelve, elimina, como son tan pequeños, vuelve y reactiva otra vez su ciclicidad común y corriente. Acuérdense que la gestación va por un lado y la fisiología hormonal va por el otro. Ella nunca para la fisiología hormonal. Estando gestante, sigue habiendo folículos. ¿Sí o no? Sí, que no llega a ovular porque está gestante y atresia,
es otro cuento. Pero ella sigue. Entonces, sigue su proceso y su celo se descuadra. Entra la irregularidad de los celos. Entonces, miren, algo tan simple como ¿por qué un celo irregular puede causar? ¿Cómo lo explican ustedes? No me supieron dar una razón concreta. Sí, está bien, la falta de apetito, pero ¿y si no tiene falta de apetito? No simplemente cursan con esa sintomatología. Si los problemas principales son infertilidad, abortos, muerte embrionaria, si están en las primeras etapas de la gestación, los primeros 15, 20 días, ¿qué pasa? Se muere el feto, se muere el embrión, perdón, no el feto, el embrión, ahí son eliminados, expulsados y secreciones inaparentes. Y ella, como su ciclicidad sigue, vuelve y reactiva. ¿Listo? La otra, la calidad seminal del macho. Entonces, si el macho tuvo fiebre hoy y le colectamos mañana o en 5 días, ¿esa calidad del semen se va a ver afectada? Menciona en el documento que de 1 a 2 semanas después de la infección. ¿Por qué? ¿De qué depende eso? Es que el virus como tal... Se las pongo mejor. ¿De qué depende? ¿Por qué no se afecta con el efecto febril la calidad de ese semen? ¿Y por qué sí empieza a notarse después de 2 semanas? Porque como los testículos están por fuera como por fuera del cuerpo, entonces los testículos tienen una diferente temperatura del cuerpo, entonces por eso creería que se afecta después. Sí, o sea, esa es una causa, ¿no? Pero la razón física fisiológica de que no se vean afectados los espermatozoides al momento de la colecta, sino 2 semanas después, depende de qué o por qué. No depende, ¿por qué razón se vería después? Por un proceso que se llama espermatogénesis. ¿Y la espermatogénesis en el cerdo de cuántos días es? Más, había una pregunta en el parcial, ¿no? Aquí todo se les está juntando. Todo. Pues no se los voy a decir para que lo estudien, lo repasen. Depende de la espermatogénesis, del tiempo en el que empieza la fabricación. Cuando el cerdo se enfermó y tuvo un efecto febril, lo que se estaba produciendo en los túbulos seminíferos en ese momento se va a ver afectado y van a salir anormalidades y va a tener su efecto posteriormente. ¿Después de cuántos días? Depende de la espermatogénesis. ¿De cuántos días? Empieza a partir de los 20 y sigue prolongando. ¿Por qué los espermatozoides que se colectaron a los 5 días no salen afectados? Sí podemos tener un porcentaje de muertos por un efecto que tú dices de tener una temperatura alta y el espermatozoide se muere por un estado febril. Entonces sí hay un porcentaje más de muertos, pero la calidad no, la morfología no se ve afectada. ¿Por qué? ¿Dónde se almacenan los espermatozoides? Sí, pero ¿en qué parte específicamente de los testículos? El almacén principal de la reserva de los espermatozoides, ¿en qué parte del epidídimo? Ya acabaron de estudiar para un parcial, ¿ah? Bueno, los que estudiaron. ¿Quién dijo la cola? Bien, mal. La cola del epidídimo. Y en el cerdo, anatómicamente, se encuentra en la parte de abajo. Entonces, todo lo que ustedes ven tiene una razón. ¿Por qué se afecta la calidad seminal? Si nosotros vamos con como si esto fuera una receta y nos aprendemos la enfermedad y no analizamos y no ponemos criterio médico, no está en nada. Y aquí se les junta todo. Ya se los listo. No interrumpo mañana. Eso lo interrumpir en el parcial. No. Listo. Y de la línea de producción
Síntomas respiratorios, decía que las secreciones nasales, pues en principio hay neumonía con tos también dentro de los signos respiratorios, agentes patógenos secundarios como son coronavirus, que también puede ingresar, y después más. Los lechones pierden peso, hay Splaylex, que es como que el lechón recién nacido no puede juntar las paticas. ¿Ya? Indiferencia del entorno, pues están apáticos, disnea, ya les dije lo de la neumonía con tos, baja ganancia de peso y coloración rojiza en la piel y orejas de color azul, que eran como signos como más característicos de la enfermedad. Listo. En cuanto al diagnóstico, nos daban... ¿Das explicación de por qué orejas de color azul? ¿Lo vas a poner más adelante? No lo desglosaba. Pero por la disnea. Por la hipoxia. ¿Cuál es el síndrome? Respiratorio Y reproductivo, por eso. Entonces, en este caso, afecta la parte respiratoria y eso es cianosis. Exactamente, porque en las orejas, donde más flujo sanguíneo necesitan. Y no, y en el resto del cuerpo también, abdomen. Sí, porque las lesiones pues, más evidentes en necropsia son alrededor de los pulmones, ¿no? Claro, pero externamente, una falla respiratoria donde la vemos en un cerdo. Listo. Ahí pues dice que pues, tenemos que evaluar tanto la reproducción como los signos clínicos. Y 4 pruebas que son pues ELISA, la inmunofluorescencia indirecta, inmunohistoquímica y PCR, pues que pues ya esas yo creo que ya las hemos visto todos ya todos estos semestres, no creo que sea necesario pasar mucho tiempo ahí. En cuanto al tratamiento, encontré varios artículos que explicaban que había vacunas tanto de virus inactivado como de virus atenuado, pero reportaban o decían que había ocasiones en las que las cerdas vacunadas llegaban y la vacuna como que hacía como una reversión y se volvía patógena, entonces infectaban a las que no estaban vacunadas. Entonces, básicamente lo que dicen es solamente que atenúa la multiplicación y reduce el cuadro clínico, pero igual puede ser infectante para las cerdas que estén sanas, entonces la verdad es que no funciona de mucho. Y también había artículos con reportes de uso de AINES, de estimulantes de apetito y de antibióticos para los patógenos oportunistas, pero también decía que no habían tenido mucho efecto, o sea, básicamente no sirve tampoco. La vacuna tiene un porcentaje muy bajo de efectividad, alrededor creo que del 60%, pero no la comercial, sino que hay granjas acá en Colombia también que hacen su propia vacuna aislando su propio virus, porque el virus, o sea, no hay una reacción cruzada, hay muchas variedades, muchos serotipos de virus, de PIRS. Entonces, al hacer la vacuna, capaz que el que se hizo no es el que está en la granja y por eso pasa lo que tú dices. Entonces, la vacuna, la única vacuna que puede funcionar es la vacuna hecha aislando el virus de su propia granja. De lo contrario, no hay posibilidades de usar la vacuna, ¿no? Listo, ahora sí, prevención, control y erradicación. Entonces vamos a empezar con el tema de prevención, que pues ya sería como el tema del plan sanitario ya extendido, todo. Va a haber protocolos tanto de ingresos, aclimatación, cuarentena, el tema de cómo hacemos el recibimiento de los reemplazos, protocolos de lavado y desinfección de áreas y de vehículos. Y pues también el control de vectores, que ya vamos a abordar más adelante. Bueno, vamos a empezar con el ingreso de los reemplazos. Nos mencionan que se tiene que tener pues el área como aislada, lejos de la producción, y que la cuarentena tiene que ser de 30 días mínimo. Dentro de esa cuarentena hay que hacerles la serología tanto al momento de llegada como al momento en el que se acaban los 30 días de la cuarentena y ya va a poder ingresar a la producción. Y nos mencionan también que tenemos que hacerle PCR al semen, porque pues no en todas las granjas hay machos, porque los machos reproductores han sido carísimos, demasiado caros. ¿Cuánto? ¿Como 18? Sí. 18.
Entonces, como macho reproductor es carísimo y como que no. Entonces, como se utiliza también el tema de la inseminación, pues en la mayoría de producciones también se tiene que hacer pruebas periódicas tanto al semen o pues ya en las granjas de las que se compra el semen a los machos, o pues ya los machos si los tenemos, si tuviéramos la suerte de tenerlos. Y la modificación de los flujos. Entonces la intención de esto es separarlos como por diferentes etapas productivas, que pues eso también ya nos lo subió el TOC, que pues el uno es el todo afuera, todo adentro, que pues son separaditos por edades y por etapas, o el lugar, que es pues en 3 ciclos, que pues, separamos la gestación y la muerte y demás. Listo. En cuanto a la erradicación, se mencionaba el tema de la despoblación total y repoblación con animales negativos, que yo asumo que es demasiado caro hacerlo. No creo que sea. Qué bueno. Despoblación parcial. En la etapa ya de engorde. Espérate, antes de seguir con esta fase. Y bueno, ¿qué solución proponemos para el tema, o qué solución propones tú para el tema del semen? Porque ahí sí vemos que es algo grave. Pero el tema ahí no es que las aguas que ofrecen el semen para la inseminación no tienen que ser certificados. Y vives de eso. Realmente sí. No, de hecho sí tienen que ser certificadas, pero entonces vámonos al caso de botana. ¿Cuál sería tu recomendación, o de otra granja muy similar de las que hay acá en Nariño? ¿Cuál sería tu recomendación? No tener macho, pero si la cultura y la costumbre de la gente, si se quiere montar una empresa porcícola, y de hecho las hacen, compran un macho. No. De hecho, pues se los estaba mencionando. Lo que se menciona, lo que se dice en todos los artículos es que se debería de hacer PCR, específicamente ya hacen este compra. Pero ahí el tema sería que si es una granja de reproductores, tendría. No, sí las hay. En este caso, ¿sabes? ¿Averiguaste qué granjas venden semen? No. Bueno, las granjas certificadas son la de soya, la de PIC, que le despachan semen a todo Colombia. No hay problema, son certificadas. Y una de las, no sé si lo tienes en la erradicación o en el control, pero no lo había ido, ya lo hubiera dicho. ¿Qué pasa? El control de la enfermedad realmente hoy en día, según por Colombia, está dado es en el control de los machos. Las granjas deben eliminar los machos que tienen para no seguir haciendo inseminación artificial y poder bajarle el nivel de virulencia y de propagación del virus. Cero machos, ¿para qué? Para que evitemos la propagación. Entonces, ¿cómo controla hoy en día, cuál es el plan de por Colombia para controlar una enfermedad de las más relevantes e importantes en este momento? La más importante, si no es así. ¿Por qué? Primero, porque no tiene vacuna. Segundo, porque somos desordenados en el manejo de esta enfermedad. Y tercero, porque tienen machos. En todas las granjas hay 1 o 2 machos. Y se ha demostrado que los machos son los portadores y diseminadores del virus. Entonces no podemos atenuar y controlar la granja, la enfermedad de la granja, porque definitivamente están presentes los machos. Entonces la propuesta es no tener machos. Y bueno, ¿y qué hacemos con los servicios? Contratarlos. Entonces a granjas, lo que tú dices, certificadas, para que se den. ¿Qué representa eso? O sea, un semen, la mayoría del semen viene de Medellín, de Medellín viene todo. ¿Cómo controlas? O de Bogotá. ¿Cómo controlas eso? ¿Qué da pie a eso? A tener una organización productiva en bandas. Eso lo va a explicar Duarte.
en bandas para que haya una organización de acuerdo a la planificación del manejo de una granja. Los zootecnistas saben mucho de esto, por eso el 99% de las granjas no hay veterinarios sino zootecnistas, pero es por eso, porque saben ese manejo. Nosotros tal vez que no alcanzamos, ellos ven producciones como 3 o 4 producciones, nosotros apenas tratamos de juntar parte médica y manejo para poder entender, pero la verdad es muy simple, es muy fácil. Y si uno tiene muy claro el concepto sanitario, es mucho mejor. ¿Será capaz que por eso la parte sanitaria en las granjas no se ha podido controlar? Porque no hay profesionales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa es uno de los planes de control, no sé si lo tenías contemplado. No, ¿no? Los machos tienen que estar por fuera. Allá no tienen que tener machos las granjas. Más si son pequeñas. Entonces todo se programa y se pide semen y se tiene listo. ¿Cómo se hace una programación de esas? ¿Recuerdan que lo vimos? Sencillo. ¿Qué día se desteta? ¿Qué día? No. ¿Qué días? ¿Qué día de la semana se hace el destete? ¿Qué día de la semana se desteta la cerda? El lunes. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Cómo? Jueves o viernes para que entres el ¿Qué es donde vamos a Se tener desteta la cerda el disponibilidad jueves y el y viernes despacho para que y entre el yo lunes qué o el sé? martes. ¿Listo? O sea, si se dan cuenta, todo esto es sencillo. Fácil todo. Parciales. Sí. Listo. Entonces, despoblación total o repoblación con animales negativos, que pues la verdad no. O sea, creo que es muy Despoblación total claro, y ¿no? repoblación con animales negativos. Mira, ahí está uno de los objetivos usando semen y reemplazos de granjas negativas. Entonces, al no tener, ¿cómo? Pero total. No, eso se hace con el tiempo. No, eso no. Los animales van a estar, van a seguir. Y como ya cortas el problema diseminador que es el macho, y empiezas a repoblar tu granja ya con crías nuevas, y si son autorreemplazos propios, mucho mejor. Entonces, por ahí en unos 2 o 3 años, ya vas quedando como con un 70% de animales, 60% de animales ya seronegativos, y los seropositivos ya van estando de salida. Entonces, ahí está una de las propuestas claras, pero ¿cómo la haces? Si te pregunto, ¿y despoblación y repoblación con animales negativos? ¿Cómo lo haces? Entonces ya lo acabamos de explicar. ¿Listo? Listo. Despoblación parcial, esta la comentaba que era en época de etapa 2 y 3, cuando estoy levantando y engorde, siempre y cuando las crías ya no estén positivas o ya no tengan signos clínicos de la enfermedad. Pues dicen que se puede hacer como más efectivo, y eso estaba en los documentos del Colombia, cerrando el ingreso de animales, que no lleguen animales nuevos en 6 meses, pero no sé si sí sea efectivo. ¿Y qué animales nuevos entrarían en una granja? Los de reemplazo. ¿Cada cuánto hablábamos nosotros que se metían los animales de reemplazo a una granja? ¿Se acuerdan? El primer parcial, pues los estaban integrando. Más o menos cada año hay que hacer un repoblamiento de las hembras de reemplazo. Una compra de las hembras de reemplazo del 10% del total. Entonces, sí se puede, sabiendo que vengan de una granja con una seronegatividad más controlada, ¿no? Que es difícil, casi que imposible. Y segundo, lo que acabé de decir, haciendo autorreemplazos con líneas maternas, trayendo el semen de afuera, dejando animales autorreemplazo. Entonces sí cierras la granja, no permites ni el ingreso del macho, porque
todas las granjas, todas, el 100% de las granjas son positivas a PILS. Y si compras un macho, pues estás comprando PILS. ¿Y cómo puedes eliminar el PILS? Controlarlo, si está dentro ya. Es por eso el tema de los machos. Listo. Y también mencionaban el tema del reciclaje. No sé, ¿gusta más hacer reciclaje? No. Pero estaba en el documento también de Por Colombia que decía que a veces les dan restos de placenta o los fetos momificados para que se los vuelvan a comer y pues decían que eso no se debe hacer. Que pues hay que como que tenerlo claro porque a veces yo asumo que Por Colombia hace la aclaración por los pequeños productores que de pronto a veces lo hacen. O de pronto no atienden los partos, las tienen en campo o en corrales y no lo atienden y no partean o no están pendientes del parto y cuando al otro día se despiertan ya la cerda está limpiecita y la placenta pues... Ya, listo. Listo. Vamos con el tema de bioseguridad, pues que la intención es reducir el riesgo de introducción y propagación. En cuanto a las instalaciones, vuelve y se menciona el tema de los programas Todo Afuera, Todo Adentro y del ISOWAR, donde el programa pues, de producción entre sitios, nos menciona pues que sí o sí tiene que haber una malla perimetral alrededor y también una malla pajarera para que pues nos ingresen, porque los pájaros porque pues son vectores también, ¿no? O sea, cualquier animalito que entra se lleva el virus. El área de embarque debe estar por fuera de la cerca perimetral, o sea, bajo ahorita de la producción, que pues eso también ya es como eso creo que lo vimos en infecciones, si mal no estoy. Y limpieza, desinfección y secado de los camiones o vehículos que lleguen al área de embarque. Dice que no tiene que, o sea, que el señor que maneja no tiene que como que acercarse tanto al área de embarque, sino mantenerse como un poquito lejos, porque también, pues sí, también se hace también la desinfección adentro de la cabina, ¿no? Se hace la desinfección adentro de la cabina, entonces que no se debe de cruzar ni el operario que está ayudando a hacer el embarque no debe de salirse tanto porque pues puede haber también ahí contaminación cruzada. Porque no dieron el comida. Muy bien.